Quien hace uso de la voz es Alberto Montenegro, en calidad de abogado de la señorita asambleísta por la circunscripción de Estados Unidos y Canadá, actualmente en funciones, Mónica Estefanía Palacios Zambrano, quien ha acudido a este tribunal con el fin de interponer esta acción en función de lo que se dispone, o que las reglas contenidas en los artículos 245, numeral 2, 279, numeral 14 y 280, numeral 9 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia. Esto en tanto que, a través de resolución signada con el número CAL HKK 2023-2025-0228, de fecha 6 de mayo del 2024, dictada por los señores asambleístas en la época, Henry Fabián Cronfle Cosaya, y los actuales asambleístas también Egner Recalde Álava, Diego Fernando Matobelle Vera, Alexandra Andrea Castillo Campoverde y Jorge Enrique Acaiturri Villavaras, en su condición de miembros del Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional, a través de la cual, menoscabando y anulando sus derechos políticos, restringieron arbitrariamente el ejercicio de sus funciones en calidad de asambleísta electa democráticamente por la circunscripción de Estados Unidos y Canadá por el periodo 2023-2025, suspendiéndole de sus funciones por el lapso de 60 días sin fundamento alguno, incurriendo en lo que determina el artículo 200 o la regla contenida en los numerales o en el numeral 14 del artículo 279 de la ley antes mencionada, y además en la regla contenida en el numeral número 9 del artículo 280 del cuerpo normativo en comento. Esto en tanto o en función de que, de conformidad al artículo 1 de dicha resolución, dice: establecer y concluir que la asambleísta Mónica Estefanía Palacios Zambrano ha incurrido en la falta administrativa muy grave establecida en el numeral 6 del artículo 171 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, al haber incurrido en comportamientos que se ajustan a la figura del acoso laboral. Artículo 2. Como consecuencia, se ordena o se sanciona a la asambleísta Mónica Estefanía Palacios Zambrano con la suspensión sin remuneración por 60 días, contados desde el día siguiente a la notificación. Esto puesto que en esta audiencia se va a demostrar que este acto o esta resolución, objeto de esta denuncia, fue impuesta violentando además el debido proceso en la garantía del derecho a la defensa y además en la garantía del derecho a la motivación, en tanto que de las pruebas que se van a reproducir por esta defensa, se va a demostrar que los legisladores que dictaron la resolución CAL HKK 2023-2025-0228 incluso violentaron la regla contenida, las reglas de precedente contenidas en la sentencia 1158-17-EP/21 dictadas por la Corte Constitucional del Ecuador, y por lo tanto impusieron a la asambleísta Mónica Palacios una sanción injustificada, abusiva, e impidieron y restringieron el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad. Es decir, que lo hicieron o incurrieron en violencia política o en violencia de género en esta resolución, señor juez. Por lo tanto, solicita usted que me permita reproducir las pruebas que se han anunciado en la denuncia. Antecedentes. Con fecha 3 de enero del 2024, mediante memorando número ANPZME 2024-001M, la señora asambleísta Mónica Estefanía Palacios Zambrano presentó al señor administrador general de la Asamblea Nacional una solicitud de inicio de acciones disciplinarias por medio de el cual señaló, hace referencia a lo que ha señalado, y en la parte pertinente dice: análisis. Artículo 98 del Reglamento Interno de Administración de Talento Humano de la Asamblea Nacional, que expresa: si hubiere la presunción del cometimiento de una falta que merezca la imposición de sanciones de amonestación verbal, amonestación escrita o sanción pecuniaria administrativa, el jefe inmediato pondrá en conocimiento de la autoridad nominadora o de su delegado
adjuntando la documentación de sustento, expediente que será remitido a la Coordinación General de Talento Humano, a fin de determinar la existencia o no de una falta disciplinaria, garantizando el derecho a la defensa. Dice, solicitud. Se sancione al funcionario de la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico Productivo y la microempresa, de quien desconozco su nombre, pero se encuentra plenamente identificado en material audiovisual adjunto en el referido link, y se recuerde a los servidores legislativos la obligación de respetar a quienes hemos sido elegidos democráticamente en las urnas para representarlos en el Parlamento. En el número 4 de dicha solicitud, que consta a fojas 8, que está reproduciéndose, dice: memorando que se está practicando ANCAB 2024-0024M del 7 de febrero del 2024, suscrito por el servidor legislativo Emilio Andrés Flor Zambrano, quien pone a consideración sus argumentos para desvirtuar lo dicho por la señora asambleísta Mónica Estefanía Palacio Zambrano en los siguientes términos. Dice, denuncia. Cita. No obstante, el día 14 de noviembre del 2024, violando el procedimiento parlamentario, se me negó la participación en la sesión número 5 de la referida comisión, amedrentándome a través de un funcionario legislativo quien intentó arrancharme el micrófono, situación que vulnera la investidura de quienes ostentamos la calidad de asambleístas y más aún siendo mujer, constituyendo violencia dentro del recinto legislativo, lo que obliga a tomar decisiones drásticas que pongan un fin a estos problemas estructurales de acoso y violencia. Situación que vulnera la investidura de quienes ostentamos la calidad de asambleístas y más aún siendo mujer, constituyendo violencia dentro del recinto legislativo. Vuelve a citar. Descargo del señor servidor legislativo Emilio Flor Zambrano. En este sentido, dice el texto, me permito mencionar que el acto de intento de arranchar un micrófono es subjetivo. No existe tal como la tentativa de arranchar un micrófono para configurarse alguna falta. Las faltas se constituyen por actos consumados, no por pretensiones, puesto que la supuesta lesividad causada sería una mera interpretación del denunciante. La denuncia, además, carece de veracidad probatoria, puesto que los hechos que se piden que se investigue se encuentran supuestamente en un video que carece de fundamentación probatoria. Por este motivo, no cabe sanción alguna al no configurarse ninguna inconducta comprobable. Respecto a la existencia de un acto violento de acoso y violencia estructural en contra del asambleísta denunciante por el hecho de ser mujer, este argumento no se particulariza, dice, a su caso. Únicamente se citan conversaciones contra la violencia de género, de las cuales en lo personal he sido sumamente respetuosa en mi vida personal y profesional. Dice, 5. Respecto de la solicitud de medios de prueba solicitados, esto es diligenciar pruebas, no es procedente atender, por cuanto el servidor legislativo, quien debe proveer lo que considere conveniente a sus intereses, es el legislador legislativo quien debe proveer lo que considere conveniente a sus intereses para probar los hechos denunciados. 6. Si bien desde nuestro ordenamiento jurídico establecido en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de la Función Legislativa es clara al señalar que los servidores legislativos se rigen a las normas que expida el Consejo de Administración Legislativa, considerando que el reglamento interno de la Administración de Talento Humano de la Asamblea es emitido por el Consejo de Administración Legislativa y el servidor legislativo debió regirse al citado reglamento. Dice, conclusión, sobre la base del análisis realizado y dando cumplimiento a las disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Reglamento Interno de Administración de Talento Humano de la Asamblea Nacional y en estricto cumplimiento a la normativa expuesta, así como la valoración de la prueba de cargo y de descargo, se concluye que el servidor legislativo Emilio Andrés Flor Zambrano no presenta los justificativos y las pruebas de descargo que desvirtúen lo denunciado, como lo especifica el artículo 98 del Reglamento Interno de Administración de Talento Humano de la Asamblea Nacional. Recomendación. Por lo expuesto, conforme a la normativa citada y toda vez que se procedió a la revisión integral de lo denunciado, en los memorandos números ANPZME 2024-1 del 3 de enero del 2024 y ANPZME 2024-017M del 2 de febrero del 2024, suscritos por la señora asambleísta Mónica Estefanía Palacio Zambrano, se determina que el servidor legislativo Emilio Andrés Flor Zambrano cometió una falta disciplinaria establecida en el Reglamento Interno de Administración del Talento Humano de la Asamblea Nacional en los artículos 19, deberes, letras A, B y 1 y artículo 22, previsiones. La letra M, misma que se encuentra sancionada, y la letra D del artículo 92 del reglamento citado. Por lo que se deberá elevar a conocimiento al señor administrador general para que, una vez enterado de su conocimiento y de considerarlo pertinente, disponga se sancione al señor Emilio Andrés Flor Zambrano con amonestación escrita, conforme lo establece la letra D del artículo 92 del Reglamento Interno de la Administración del Talento Humano de la Asamblea Nacional.
elaborado por Magíster Byron Tobar Silva, técnico legislativo 4, y aprobado por el Magíster Luis Eduardo Taipe Guanuliza, coordinador general de talento humano de la Asamblea Nacional. Documento mediante el cual se prueba que la resolución objeto de esta acción, CAL HKK 2023-2025, incurrió en la causal número 9 del artículo 280 del Código de la Democracia, en tanto que se impuso una sanción administrativa, una sanción injustificada, abusiva e impidiendo o restringiendo el ejercicio de los derechos políticos del asambleísta, puesto que esta resolución, en su parte pertinente, cuando se intenta motivar esta decisión, indica que al servidor Emilio Flor Zambrano, la asambleísta Mónica Estefanía Palacio Zambrano, lo ha acosado porque le quita su estabilidad emocional para desempeñar sus funciones con tranquilidad, lo cual se demuestra conforme los testimonios que se rindieron durante la etapa de sustanciación. Sin embargo, de lo cual, la Coordinación General de Talento Humano de la Asamblea Nacional dicta una recomendación de sanción al señor funcionario legislativo Emilio Andrés Flor Zambrano. A fojas 9 del expediente, consta la resolución de archivo de la denuncia presentada en contra del señor Emilio Flor Zambrano, de fojas 9, 10, 11 y 12 del expediente, y dice: resolución número ANAG FERO 2024-002, Magíster Fernando Eugenio Reyes Ortiz, administrador general de la Asamblea Nacional. Y en la parte pertinente, que en el informe previo del 9 de febrero del 2024, emitido por la Coordinación General de Talento Humano, no se realiza un análisis de los hechos que lleve a determinar la existencia, conducta alguna ejecutada por el servidor legislativo Emilio Andrés Flor Zambrano, que permita concluir la existencia de alguna transgresión a las normas que rigen a la Asamblea Nacional y, consecuentemente, que deriven en una sanción. Que revisado el video aportado como prueba por parte del asambleísta, se evidencia que no existe agresión física por parte del servidor legislativo, pues conforme se aprecia en las imágenes no hay ni siquiera contacto físico alguno, solamente el intento de tomar el micrófono por parte de dicho servidor sin conseguirlo y luego se retira del escena. Asimismo, en lo que se puede escuchar de dicho video, no se advierte que exista agresión o ofensas verbales por parte del servidor legislativo, con lo cual no se ha configurado lo que establece el literal M del artículo 22 ni el literal D del artículo 92 del Reglamento Interno de Administración de Talento Humano. Y dice: resuelvo archivar el proceso seguido en contra del servidor legislativo señor Emilio Andrés Flor Zambrano, por cuanto de la revisión del expediente se advierte inconsistencias en el proceso que podrían devenir en vulneraciones de derechos constitucionales del referido servidor legislativo. 2. Artículo 2. Al no haber identificado mérito alguno en cuanto a los hechos que se denuncian, se dispone a la Coordinación General de Talento Humano que no deje constancia del presente procedimiento en el expediente del servidor legislativo Emilio Andrés Flor Zambrano. Y artículo 3. Disponer a la coordinación notificar con esta resolución al señor Emilio Flor Zambrano en persona y a través de correo institucional. Notifíquese y cumplas. Dado a los 8 días del mes de marzo del 2024, firma electrónicamente Magíster Fernando Eugenio Reyes Ortiz, administrador general de la Asamblea Nacional. Con lo que se demuestra, señor juez, que a decir de la Administración General de la Asamblea, de la Asamblea Nacional, se ha resuelto archivar la denuncia, pese a que existía un informe en el que se recomendaba la sanción al funcionario Emilio Andrés Flor Zambrano. Sin embargo, de lo cual se ha resuelto no sancionarlo, porque a decir de la autoridad correspondiente, no se ha identificado mérito alguno en cuanto a los hechos que se denuncian. Es decir, que no se ha demostrado por parte de quien le corresponde que ha habido una inconducta administrativa, y además dice que se advierte inconsistencias en la sustanciación del expediente, pero eso no es atribuible al asambleísta que lo denunció, al señor Emilio Andrés Flor Zambrano, con lo que se demuestra, además, de forma concordante, que al haberlo denunciado al señor Emilio Andrés Flor Zambrano, y eso haya dado como consecuencia un archivo, que no lo hayan sancionado al señor, no implica que la asambleísta haya acosado al funcionario
que le quite su estabilidad emocional en el desempeño de su cargo, de conformidad a lo que determina la resolución objeto de esta acción. Y me permito solicitarle a usted, señor juez, que se reproduzca el video de la sesión número 027, llevada a cabo el 15 de abril del 2024, 15 de abril del 2024, en la Asamblea Nacional, dentro del expediente tantas veces mencionado, que tuvo inicio mediante resolución CAL HKK 2023-2025-0171, el mismo que se adjuntó como prueba y se encuentra en hoja 54 del expediente. En el caso de que la queja presentada sea por una falta grave o muy grave, la o el asambleísta contra quien se dirige la queja tendrá el plazo de 10 días adicionales para la actuación de pruebas de considerar lo necesario. Entonces sí se establece ese tiempo, señor presidente. Muchísimas gracias, ha quedado absolutamente claro. Y vamos a cumplir con el debido proceso, por supuesto, como no se puede ser de otra manera. Asambleísta Mónica Palacios, le doy nuevamente la palabra y con esto le voy a pedir al administrador que responda puntualmente lo que están diciendo y pasaríamos a la siguiente intervención, por favor. Mónica tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Y creo que sí, presidente, hay que evacuar todas las pruebas porque aquí lo que queremos es la verdad. De cualquiera de los lados, pero lo que queremos es la verdad. Yo lo que quisiera es que se lea el artículo número 122 del Código Administrativo y también el artículo 99 del Reglamento Interno de Administración de Talento Humano. Señor presidente, me permito dar lectura al artículo 122 del Código Orgánico Administrativo. Dictamen e informe. El dictamen y el informe aportan elementos de opinión o juicio para la formación de la voluntad administrativa. Cuando el acto administrativo requiere fundarse en dictámenes o informes, en estos estará expresamente previsto el ordenamiento jurídico como parte del procedimiento. Únicamente con expresa habilitación del ordenamiento jurídico, un órgano administrativo puede requerir dictámenes o informes dentro de procedimientos administrativos. Hasta ahí la lectura del artículo. Perdón, señor secretario, ¿eso qué tiene que ver aquí? Casi no se le escucha, secretario, presidente, que hace un poquito más del volumen de la voz. Alce el volumen de su micrófono, péguese la boca al micrófono. Explíqueme, por favor, yo escuché lo que usted leyó del Código Orgánico Administrativo, pero explíqueme, digamos, cómo aplica aquí, porque no entiendo cómo aplica aquí, señor secretario. Señor presidente, mi única función es leer lo que dictamina la asambleísta Palacio. Sugiero que sea ella la que indique la pertinencia de la lectura de este artículo. Mónica, si nos pasa el favor de por qué ha pedido este artículo. Claro que sí, señor presidente, con mucho gusto. ¿Por qué estoy pidiendo que se lea este artículo? Es justamente porque el administrador tiene que tener una motivación para archivar el informe. Y eso quiero saber. Él dice que no tiene por qué dar ninguna explicación. Entonces, yo estamos dando lectura y efectivamente tiene que dar esta explicación y esta motivación. Y antes también, de darle la palabra, perdón, este artículo, discúlpeme, señor presidente. No, por favor. Este artículo está en concordancia justamente con el artículo 99 del reglamento interno. Si por favor le da paso, señor presidente. Sí, es lo que le iba a decir. Señor secretario, lea el artículo 99 y quisiera escuchar la opinión jurídica del procurador jurídico de la Asamblea. No sé si está ahí el señor Cristian Proaño. Quisiera escuchar la opinión jurídica de él, si el artículo 122 del Código Administrativo aplica para este caso, para este caso puntual de la Asamblea. Le ruego lea el artículo 99 de Talento Humano y luego quisiera escuchar a Cristian Proaño y posteriormente le voy a dar la palabra a Viviana, a Emilio y posterior a Fernando ya para que cierre su intervención. Lea el artículo 99, señor secretario. Con su autorización, señor presidente, artículo 99, informe previo. La Coordinación General de Talento Humano, una vez que ha recibido del presunto infractor las razones o argumentos, pruebas, instrumentos de descargo en el término máximo de 3 días, presentará a la autoridad nominadora o a su delegado el informe previo sobre la procedencia o no de la imposición de una sanción, ya sea amonestación verbal, amonestación escrita o sanción pecuniaria administrativa, informe en el cual se consignarán los fundamentos de hecho y de derecho, la valoración de las pruebas, las normas presuntamente infringidas por el servidor legislativo y la sanción disciplinaria que correspondan desde el caso. Hasta ahí la lectura del artículo 99, señor presidente. Ya, gracias. No quiero hacer un criterio de valor, no quiero opinión ni suya ni de nadie. Quiero dar la palabra a la asambleísta Viviana Veloz. Presidente, coincido con los que han intervenido tanto la legisladora Esther Cuesta como la legisladora Palacios en que hay un vacío o una acción de no querer contestar una pregunta que se le hace por parte de la legisladora Palacios, puesto que ella es la que ha solicitado como prueba testimonial la comparecencia de el administrador de la Asamblea Nacional. Y allí hay una contraposición porque al momento que dice que no tiene por qué motivar o informar del por qué negaron esta queja presentada por la asambleísta Mónica Palacios, ahí hay que recordar tanto al señor administrador como a quienes nos están escuchando que todos los actos deben ser
debidamente motivados, todos los actos aún más dentro del ámbito administrativo, incluso que estén encaminados a resolver un determinado procedimiento o una queja como lo es en este caso. Entonces, el no querer en este momento enumerar los argumentos de por qué no se dio paso y simplemente se procedió con el archivo, deja allí un vacío en el que podamos conocer los miembros del CAL en qué consistía el criterio para poder desechar esta queja que en su momento presentó la legisladora Palacios en contra del servidor legislativo Emilio Flor. Gracias, vicepresidenta. Agradezco su intervención, deja muy claro, y con eso le quiero pedir al secretario general, después de escuchar esta, que nos explique la obligación y la motivación, que nos explique sobre la obligación y sobre la motivación, que son los dos términos en resumen que ha usado en su intervención la asambleísta Viviana Veloz. Queremos que nos explique sobre la obligación y sobre la motivación, por favor. Señor secretario. Con su autorización, señor presidente. Respecto de la obligación de la persona que está declarando testimonialmente en este momento, finalmente él está compareciendo como testigo solicitado por un asambleísta y él evidentemente tiene el derecho a responder lo que corresponda. No está obligado a responder, digamos, a satisfacer las respuestas, sino a responder lo que él considere necesario, y finalmente la motivación o no de esas respuestas deben ser analizadas en lo posterior cuando ya el CAL analice y vaya a tomar la decisión. Pero finalmente, si es que una de las personas que preguntan no está de acuerdo con la respuesta que está dando el declarante, pues eso ya simplemente queda a consideración del declarante. No se le puede obligar a declarar sobre cualquier otro tema. Si esa es su respuesta y de mantenerse así, esa respuesta debe mantenerse en el acta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Tiene la palabra el señor Emilio Flor. Gracias, señor presidente. Bueno, tomando en cuenta las reglas de valoración de la prueba, sí me gustaría objetar las preguntas y respuestas que se han realizado, porque las preguntas, por un lado, son sugestivas, que inducen a un determinado criterio o argumento que no necesariamente aclaran sobre los hechos que se están denunciando. Del mismo lado han sido impertinentes porque no guardan relación, conexidad con los hechos denunciados, con lo que se está investigando. Por lo que solicito, señor presidente, no se tome en cuenta esto como prueba a favor de la asambleísta Mónica Palacios. Señor administrador, tiene una intervención más antes de continuar, por favor. Señor presidente, veo que estamos repitiendo el mismo tema y están colocando palabras que yo no he dicho o comunicado en esta reunión. Nunca he dicho que yo no tengo que indicar cuáles son lo que me motiva al caso. Lo que yo he dicho que por favor lean directamente el informe que fue generado en su momento, que es el ANAG 0202402, para poder la resolución que se generó en esa fecha del 8 de marzo del 2024, en donde se indica claramente todos los argumentos jurídicos o fácticos o de hechos volcados en el caso concreto. Ahora, si ustedes quieren que les diga o que lea nuevamente toda la resolución, y es una decisión de usted, señor presidente, pero creo que tomaría demasiado tiempo. Luego se trata de indicar mi falta de idoneidad o para manejar o administrar o manejar personal, talento humano o decisiones. El profesional que está aquí pues tiene más de 26 años de experiencia, ha trabajado con personales de talento humano de diferentes empresas privadas y públicas, he manejado más de 200 personas, he manejado empresas nacionales e internacionales, es decir, tengo algo de conocimiento al respecto del manejo de personal y normativas a seguir. En cuanto al manejo de la parte administrativa, creo que tengo la maestría y estoy en la capacidad de resolver los problemas administrativos que se me han encargado dentro de la Asamblea. Entonces, vuelvo y repito, me tratan de poner palabras que yo no he mencionado, y con el debido respeto a la vicepresidenta Viviana Veloz, en ningún momento he dicho que no tengo que sostener o motivar o identificar los causales de esto. Lo que estoy diciendo es que todo eso está motivado y jurídicamente establecido en la resolución 2024-002 del 8 de marzo de 2024. Entiendo, señor administrador. Señor presidente, por favor, se me da la última vez la palabra. Le pido, por favor, Mónica, porque si vamos a hacer 40 intervenciones por cada persona, cuando esta es la primera de las reuniones, va a haber una segunda reunión en donde se va a facilitar una presentación, le ruego que sea breve. Gracias. Tiene la palabra, le ruego que sea breve. Señor presidente, yo creo que 3 intervenciones serían por cada una de las personas que estamos envueltas en esto. Eso déjemelo decidir a mí, por favor. Yo Sí, soy sí, presidente. Continúe, por favor. Muchas gracias, le agradezco que me dé el chance de poder continuar, la oportunidad. A ver, aquí hay que dejar claro que el señor Reyes Ortiz Fernando Eugenio, administrador general de la Asamblea Nacional, no ha dejado claro
por qué él no ha cogido el informe previo de talento humano para emitir la resolución. Que Solo puede hacer preguntas, señor asambleísta. Sí, eso es solamente- Usted no puede dar una conclusión. Usted lo que puede hacer es una pregunta en esta etapa procesal. Por O sea, yo favor. creo que- Usted está dando por eso vamos a hacer la conclusiones y pregunta, usted lo que señor puede dar es preguntas, señor asambleísta. Señor Le ruego, presidente, por favor. sí, pero por eso mismo me estoy basando en ese Le ruego, sus específico intervenciones caso, solo son para hacer preguntas. Y si pero no estoy está de dando acuerdo, una decir que no está de acuerdo, explicación, pero no genere porque todo conclusiones. esto también se va Le a quedar ruego. grabado. Estoy dando una Gracias, explicación señor para hacer asambleísta. mi pregunta otra vez. Proceda, por favor. Y repito, aquí está quedando claro que el señor no nos está informando por qué él tomó esta resolución que contrapone el artículo 99 del Reglamento de Talento Humano y el artículo 22 del COA. Vuelvo a preguntar lo siguiente. Señor administrador general, si había un informe técnico de talento humano que decía que efectivamente el señor Flores Zambrano me había violentado, me había agredido, que debía de ser sancionado por escrito, porque usted no acogió este informe técnico y usted archiva este proceso del cual se acoge el señor Flores Zambrano para decir que yo le he acosado. Cuando entendamos que el concepto de acoso es que yo le esté molestando de forma reiterada al señor, de alguna manera que yo al señor ni siquiera lo conozco. Entonces, esa es la pregunta central. ¿Por qué no se acogió este informe técnico que ya venía de talento humano, que decía que efectivamente el señor tenía que ser amonestado porque me había violentado como asambleísta y como mujer? Entonces, ¿por qué usted no acogió este informe técnico para archivar? Esa es la A ver, pregunta. asambleísta Palacios. Perdón, yo voy a tener que intervenir. Primero, les ruego 3 intervenciones, 1 minuto para la próxima comparecencia. Segundo, usted tiene derecho a preguntar, usted no tiene derecho a concluir. Tercero, el informe no decía eso, solo decía que no presentó prueba y que por eso no procede la sanción. Por eso no vamos a leer los informes, porque los informes fueron enviados previamente. El informe técnico no hizo un análisis de los hechos. Por favor, esto tiene que manejarse con mucha objetividad. Señor Emilio Flor, Que le lea el doy la informe, palabra. por favor. Presidente, que se lea el informe porque parece que no estamos bien informados. Las Le personas ruego, por favor, que lea que el maneja la informe, sesión señor soy yo, presidente, no por es favor. usted. Le ruego, por favor. Señor Emilio Presidente, Flor. pero es el informe que señala la sanción. Yo pido, por favor, que se lea, porque esa es la parte Solamente vamos a fundamental. leer la parte pertinente del informe. Yo no voy a leer todo el Y que informe. responda, Y perdónenme, las reglas las pongo yo, por favor. Señor Así es, Emilio señor Flor, le presidente. ruego, Y que por favor, responda a ponga mis su preguntas, micrófono. por favor. Gracias. Le hemos dado todo el tiempo del mundo y más intervenciones. De eso no se puede quejar. Señor Emilio Flor, y con esto es la última intervención suya, voy a pasar al siguiente punto. Señor, si creen que aquí van a hacer lo que se les da la gana, eso no va a pasar. Le Señor digo, por juez, favor, si se el puede debido parar proceso, para, toda la apertura, eh, pero nos establecemos a las reglas de fundamentar esta la sesión. Y las pertinencia, reglas que solo el pueden video que preguntar. estamos Después tendrán la reproduciendo. oportunidad para hacer su presentación. Pausele, por Hoy favor, pueden la preguntar. grabación. Gracias, señor juez. A ver, con lo que acabamos de ver y escuchar, se puede ver, se desprende claramente, perdón que esté sentado, señor juez, la actuación del presidente de la Asamblea de la época, Henry Kronfle. Primero, en el minuto 34 del video, le dispone al secretario de la Asamblea que fundamente qué es la motivación y que justifique, dice, qué es la motivación, incorporándole al secretario como que fuera una parte procesal dentro del expediente sancionatorio, y el secretario de la Asamblea cumple la disposición de Henry Kronfle y le indica de qué se trata la motivación y cómo debe contestar el testigo, violentando el debido proceso, violentando el derecho a la defensa, además, y violentando la seguridad jurídica. Luego de eso, el testigo, que se trata del señor Fernando Reyes Ortiz en su calidad de administrador general de la Asamblea, no contesta, es evasivo en sus preguntas. La legisladora le hace una pregunta, que ¿cuáles son las razones por las cuales, gracias, que cuáles son las razones por las cuales él no ha cogido el informe y decidió más bien archivar la queja que le interpuso ella al funcionario Emilio Flores Zambrano? Y lo que hace el testigo es contestar cualquier cosa. Él es preparado, que tiene una maestría, que tiene experiencia, y nadie le pregunta, contesta cuestiones que nadie le ha preguntado. Y a pesar de eso, el asambleísta Henry Kronfle no le obliga al testigo a contestar, violentando de esa manera el derecho a la defensa, incurriendo además en el vicio motivacional de la incongruencia. ¿Qué dice la Corte Constitucional? Una argumentación jurídica puede lucir suficiente, pero alguna de sus partes podría estar viciada por ser incongruente con el debate, y por tanto la suficiencia motivacional podría ser solo aparente, pues las respuestas incongruentes a los problemas jurídicos del caso no sirven para fundamentar una decisión. Hay incongruencia
Cuando en la fundamentación fáctica, aquí, en la resolución del CAL, o bien no se ha contestado algún argumento relevante de las partes procesales, o bien no se ha contestado alguna cuestión que el sistema jurídico, ley o jurisprudencia impone a abordar en la resolución. Es decir que, para la legisladora, era una prueba indispensable el testimonio del administrador general de la Asamblea. Y por lo tanto, lo anunció como prueba y lo intentaba reproducir como prueba de su parte a su testimonio. Y era evasivo, no decía nada, no contestaba o no quería contestar. Y por último, la asambleísta le vuelve a hacer la misma pregunta. Y finalmente, Henry Krofle no hace, o a quien le da la palabra, es al denunciante Emilio Flor Zambrano, dejando en la indefensión prácticamente a la asambleísta, porque no se le permite practicar su prueba como corresponde, como determina la Constitución y la ley. Le hace la misma pregunta, y quien le objeta las preguntas, además, es Henry Krofle, y dice finalmente que él no va a tomar en cuenta el informe. Lo único que quería la asambleísta era que conteste cuáles eran las razones por las cuales no ha tomado en cuenta el informe, en el que se recomendaba la sanción a Emilio Flor Zambrano. Nunca contestó. Y por lo tanto se violentó el derecho a la defensa. Y por lo tanto, la resolución que es objeto de esta acción, 02 CAL HKK 2023-2025, fue dictada violentando el debido proceso. Y eso hace que se haya impuesto una sanción a una legisladora para menoscabar sus derechos como legisladora, sus derechos políticos, suspenderle, limitarle. Y eso constituye, de conformidad al artículo 280 de la misma norma, una violencia de género en el marco de las funciones de la asambleísta Mónica Palacios. Además que no le deja ni siquiera contestar, le interrumpe en sus intervenciones. Si por favor podemos continuar para seguir con la... Prosiga con la reproducción del video. Estar satisfechos o no con la respuesta, pero lo que pueden es preguntar. No pueden, primero, decir lo que no es, porque el informe no dice eso, y segundo, peor concluir. Señor Emilio Flor, por favor. Gracias, presidente. Sí, nuevamente para objetar, se acaban de hacer preguntas capciosas, repetitivas, argumentativas y sugestivas a una conclusión que induce a una respuesta. Señor secretario, ¿hay alguna parte del informe que podría aportar valor en este momento para leer esa parte puntual del informe? En realidad no, señor presidente, porque se refiere a otro caso. Entonces, con la lectura del memorando que se ha dado lectura y que el señor administrador ha dado lectura, con eso ya el testimonio de él, más las preguntas que se han hecho, ya está absolutamente evacuado. Si es que se requiere de otra prueba, la asambleísta podría haber presentado como prueba el informe al cual hace referencia. Gracias, señor secretario. Señor Reyes, ¿quiere acotar algo? Porque ya vamos a terminar. Ya usted va a tener que salir. Por favor, está la recomendación en la última página. Se está pidiendo que eso se lea. Es otro caso, me dicen. Es del informe previo. Asambleísta Palacio, le ruego, señor secretario, bloquee los micrófonos a todos y vamos a dar la palabra, porque si aquí vamos a comenzar con desorden, vamos a estar en problema. Cuando yo le diga que pueden abrir los micrófonos, por favor, y dé la palabra, vamos a abrir los micrófonos, señor secretario, porque si no, aquí vamos a interrumpir. Esta es la primera comparecencia, imagínense, vamos a cumplir ya 1 hora en la primera comparecencia. Hay que hacer varias comparecencias, por favor. Tendrá todo el 30 minutos para exponer el asambleísta Palacio de la mejor voluntad. Usted sabe que la tengo con usted, pero por favor, le pido sigamos las reglas de juego. Por favor. Señor Fernando Reyes, tiene la última oportunidad para contestar las últimas preguntas que se le ha hecho. Si no, le pido, si que no va a contestar, le pido se retire de la reunión. Caso contrario, conteste, por favor. Denle la palabra al asambleísta al administrador Fernando Reyes. Sí, en este momento se le está dando la palabra, señor presidente. Ok, ahí me activaron, señor presidente. Simplemente la respuesta directa a la pregunta es que talento humano que elaboró el respectivo informe previo, lo que constituye eso es un hecho administrativo, pero no es vinculante, porque está claro que yo tengo la potestad que me dio el señor presidente de la Asamblea Nacional para generar esa resolución. Puedo cogerlo o no, porque no es vinculante. Es más, en el artículo 100, el último párrafo dice, si la autoridad nominadora o su delegado, en ese caso soy yo, determina que no existen méritos y o pruebas suficientes para sancionar al servidor legislativo, ordenará el archivo del caso, sin dejar constancia en el expediente personal del servidor. Eso con respecto a la pregunta puntual del asambleísta. Gracias.
A ver, yo voy a aclarar algo, por favor, para todos en este momento. Se está evacuando la prueba testimonial, no se está evacuando la prueba documental. Cuando se evacúe la prueba documental, se proceden a leer las resoluciones o documentos. Espero que le quede eso claro al asambleísta Palacio, que haya pedido en su momento. Hoy estamos en este momento evacuando la prueba testimonial, no la prueba documental. Repito, porque quiero dejar esto sumamente claro, por eso es que he pedido que cierren los micrófonos. Cuando se evacúe la prueba documental, podemos proceder a leer las partes pertinentes de las resoluciones o de los documentos en su debido momento. Por favor, por mantener orden. Dije 3 intervenciones por cada testimonio. Gracias, señor administrador. Voy a pasar al siguiente testimonio. Con su autorización, señor presidente, el segundo testimonio es el requerimiento de la asambleísta Mónica Palacios respecto a lo siguiente, cito comillas. Luis Eduardo Taipe Guano Luisa, coordinador general de Talento Humano de la Asamblea Nacional, para que explique los argumentos en los que fundamentaron el informe previo aprobado por su persona, constante en el memorando número AN-AG-CGTH-2024-0376. Señor juez, si se puede parar el video, por favor. 2024, Pausa la grabación, por favor. Que se sancione al señor Emilio Andrés Pro Zambrano con amonestación. Señor juez, finalmente el testigo nunca contestó, dejaron la indefensión a la señora Mónica Palacios. Si es que es, por favor, que se adelante al minuto 52. Doctor. A la O sea, denuncia presentada grabación, por como a la contestación dada por Señor juez, secretaria, señores presentes, asambleísta Palacios, buenos días. Al doctor Montenegro, buenos días también. Mi nombre es abogado Gonzalo Muñoz. Ejerzo procuración judicial por parte del expresidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, del primer vicepresidente en el alcalde, del miembro del CAL, legislador Jorge Acaiturre, Villavaras, y también de la asambleísta Castillo. Entiendo y hemos quedado que en esta audiencia vamos a replicar las pruebas presentadas por la denunciante una vez que se termine de evacuar todo lo que está explicando. Yo quería pedirle a usted la oportunidad que en esta única prueba respecto del video poderlo hacer directamente, ¿sí? Toda vez que conforme se va, reproduciendo el video saltan más cosas que las cuales puede que no recuerde hacerlo después. No sé si podría existir esa posibilidad. Gracias, señor juez. Vamos a proceder con lo que solicita la parte denunciada, a efectos de que ejerza su derecho a contradecir la práctica de la prueba que está realizando la parte denunciante. Y dejaríamos para la parte final el derecho a contradecir la prueba documental. Proceda, por favor. Señor juez, muchas gracias. A ver, lo que estamos viendo en este video, una prueba que no la objeto, pero sí quiero explicar su contexto en este caso. Es la sesión 027 del Consejo de Administración Legislativa, donde se estaba evacuando la prueba testimonial solicitada por la señorita asambleísta, Mónica Palacios, dentro del proceso administrativo que se estaba llevando en su contra por acoso laboral. ¿Cuál es el contexto de lo que se está explicando en este momento? Se ha pedido la comparecencia, la prueba testimonial, ¿no es cierto?, de quien fue administrador general de la Asamblea Nacional. ¿Con qué razón, señor juez? Se ha pedido dicho testimonio, mejor dicho, ¿para qué? Para que explique la motivación de un acto administrativo que resolvió rechazar una sanción que solicitaba la asambleísta Palacios para un servidor legislativo de nombre Emilio Flor. Es decir, estamos hablando de un proceso administrativo distinto al que se estaba sustanciando en este momento en la sesión 027, que es el procedimiento propuesto por el señor Emilio Flor en contra de la asambleísta Palacios. ¿Sí? Como usted, señor juez, conoce, los actos administrativos constan en su parte considerativa de la motivación suficiente. Es decir, se estaba solicitando al administrador general no que motive su acto, porque su acto habla por sí mismo, pues la motivación del administrador no está en lo que él explica en la sesión del CAL, la motivación del administrador está en lo que puso en la resolución, pues ahí está la motivación, y eso es lo que finalmente explica. Lo que se le está solicitando por parte del asambleísta Palacios es que vuelva a explicar lo que ya motivó por escrito, ¿sí? Si existía una inconformidad, ¿no es cierto?, con el rechazo del procedimiento administrativo planteado en contra de Emilio Flor, dicha resolución pudo haber sido recurrida en varias instancias, la instancia contencioso administrativa, la instancia constitucional si se creía que se vulneraban derechos, pero el hecho cierto es que eso no se hizo. Entonces no se le puede pedir, señor juez, a un administrador que emitió un acto administrativo en virtud de sus facultades conferidas por la ley, que motive, ¿no es cierto?, más allá que lo hizo y lo cumplió, que motive verbalmente un acto que ya está resuelto y cuya motivación se explica por sí misma.
¿sí? Eso es lo fundamental. En este caso, no es que se le ha negado una prueba testimonial a la señora asambleísta Palacios, señorita asambleísta Palacios. La prueba fue evacuada, el señor administrador respondió lo que tuvo que responder y simplemente lo que se le preguntaba era una cuestión que basta poner la resolución en la cual se resolvió negar y rechazar el procedimiento administrativo propuesto en contra del funcionario Emilio Flor. Gracias, señor juez. Gracias, doctor. Proceda con la reproducción del video, por favor. el señor servidor legislativo y contiene conclusiones y recomendaciones. Eso es lo que la Coordinación General de Talento Humano de la Asamblea Nacional ha procedido a realizar, amparado en lo que dispone su reglamento, señor presidente. Gracias. Luego de la intervención del Coordinador General de Talento Humano, consulto si alguno de los señores asambleístas requiere hacer alguna pregunta. Por favor, en el orden en que fueron expuestas las manos, le da la palabra, señor secretario. Lo que fue primero Esther Cuesta y posteriormente la asambleísta Palacio. Así, señor presidente. En cuyo caso se le otorga la palabra a la asambleísta Esther Cuesta. Gracias, ¿se me escucha? Sí, la escuchamos muy bien. Gracias a usted. Gracias. Presidente, colegas asambleístas, solamente quiero, antes de mi pregunta, hacer algunas observaciones. Primero, en la intervención anterior del secretario general de la Asamblea, el presidente, en esta sesión, el señor secretario se está excediendo de sus funciones que no están establecidas en la ley orgánica de la función legislativa. El señor secretario lo que hace es un fedatario de las sesiones de esta sesión del CAL, pero él no da criterios jurídicos. Quien debe dar los criterios jurídicos es el coordinador jurídico de conformidad como lo establece la ley orgánica de la función legislativa. El señor secretario no puede dar sus opiniones que pueden ser muy valiosas, pero esa no es su función, como lo ha venido haciendo en esta sesión. El segundo punto que quiero mencionar es que el señor Emilio Flor, en las varias ocasiones que ha intervenido, ha dado también sus criterios, sus opiniones, sin hacer ninguna pregunta y sobre lo cual no fue observado por usted, presidente. Sin embargo, sí fue observada la colega asambleísta Mónica Palacios. El tercer punto que quiero solicitar al secretario general que por favor lea el artículo 76, literal L de la Constitución de la República. Hasta ahí, señor juez, por favor. Pausa la grabación, por favor. Gracias, asambleísta. Varias cosas. Primero, el secretario hace incluso una justificación de por qué es motivado, por qué no es motivado, cómo tiene que contestar el testigo, en definitiva, haciéndose parte del, en lugar de que se constituya como fedatario de las actuaciones llevadas a cabo en la diligencia, el miembro del consejo lo incluye como parte procesal, si se quiere, para que dé opiniones, para que explique qué significa la motivación, violentando el derecho a la seguridad jurídica. Además, la señora asambleísta Esther Cuesta le hace una observación que a las actuaciones o a las expresiones del señor Flor Zambrano no ha sido objetada bajo ningún concepto. Mientras tanto que a la asambleísta Mónica Palacios, en todas sus intervenciones, dice, o en sus intervenciones, ha sido interrumpida, objetada de manera recurrente, lo que implica también que hay una violación al derecho a la igualdad dentro de la diligencia en el momento de la reproducción de prueba. Y por lo tanto esas actuaciones conllevan o producen una resolución en donde se impone una sanción con el ánimo de menoscabar los derechos de la asambleísta en su condición de mujer, de conformidad a lo que dice el artículo 280 de la ley o del Código de la Democracia en su numeral 9. Si es que me permite, por favor, al minuto, saltarnos al minuto, a la hora y 6 minutos. Concretamente, doctor, por favor. Derecho de contradicción, por favor. Sí, el derecho de contradicción. A ver, el informe de otro proceso que hablamos que siguió la asambleísta Palacios en contra del funcionario Emilio Flor fue aportado como prueba dentro de esta denuncia por acoso laboral. Entonces, lo que se estaba diciendo es que lea una parte de un informe que ya consta como prueba, que ya va a ser valorada necesariamente. No es cuestión de que porque no se lea una parte pertinente de un informe que ya consta como prueba documental,
se está vulnerando el derecho de adaptar pruebas de la asambleísta Palacios. En ningún momento. Igualmente, yo sí quisiera poner a su consideración, señor juez, que todo lo que hemos escuchado en estos momentos, y lo profundizaré más adelante, pues no tiene absolutamente nada que ver con violencia política o de género en contra de la asambleísta Palacios. Estaría allí en esta audiencia, digo yo, para un proceso contencioso administrativo, para un proceso constitucional, el cual la asambleísta Palacios ya perdió respectivamente, pero con relación a violencia política de género, no hemos visto absolutamente nada. Le agradezco, gracias. Gracias, doctor. Prosiga con la reproducción, por favor. La respuesta del Coordinador General de Talento Humano, que indica que sí se hizo un análisis de los hechos. Efectivamente, el informe establece una sección que se llama análisis, y esto contradice a lo que dijo el Administrador General, que indicó en su intervención que no hubo un análisis de los hechos al hacer el informe de Talento Humano. Solamente quisiera hacer notar esta contradicción. Gracias. Gracias a usted. ¿Otra vez quiere la palabra la asambleísta Palacios? ¿La tercera vez? Tome la palabra. Está en el minuto 6. Den la palabra a la Ahora, asambleísta pero Palacios. parece que es La un tercera poquito y última antes, vez para cuando habla Esther acordado. Cuesta. Gracias, Pase la grabación, señor por favor. presidente, le agradezco. Solamente quisiera que el señor, por favor, Una hora, 5 minutos y medio puede ser. Está 1 hora. 5 minutos con 30 segundos. Todavía. Eso es todo cuanto puedo Perdón, informar, doctor, señor eso ya lo escuchamos. Gracias. Eso ya se reprodujo. Le ruego sea prolijo en los minutos que se requiere la reproducción. Lo que pasa es que como no sé. Por favor, ¿qué Desde el minuto? inicio, lo que pasa es que se cortó justo en el anterior, cuando estaba hablando Esther Doctor, Cuesta. le ruego que seamos precisos en la reproducción del video. No podemos reproducir constantemente las mismas partes del video. En el momento, por favor, si se puede reproducir en el momento que se pronuncia la legisladora Esther Cuesta. Nuevamente, doctor. Es que se reprodujo. Ya desde lo la escuchamos, mitad. doctor. Desde la mitad se reprodujo, pero ¿Desde qué minuto, doctor? desde ahí ya termina la intervención e inicia ya exactamente. Quizá Nuevamente reproduzca esa parte, por favor. segundos señor juez. Señor presidente. Gracias. La asambleísta Esther Cuesta tiene levantada la mano, no sé si es de antes o es una nueva pregunta ahora. Denle la palabra, por favor. Sí, gracias, presidente. Solamente quisiera recalcar, una vez que he escuchado la respuesta del Coordinador General de Talento Humano, que indica que sí se hizo un análisis de los hechos. Efectivamente, el informe establece una sección que se llama análisis, y esto contradice a lo que dijo el Administrador General, que indicó en su intervención que no hubo un análisis de los hechos al hacer el informe de Talento Humano. Solamente quisiera hacer notar esta contradicción. Gracias. Gracias. Gracias, señor juez. ¿Otra vez quiere la Hasta ahí esta parte. Bueno, se evidencia que la misma legisladora Esther Cuesta hace caer en cuenta a la administración las contradicciones que se habrían dado entre de los testigos. Concretamente, se refiere al señor Fernando Reyes Ortiz, quien, insisto, nunca dio una contestación clara de las razones por las cuales no había acogido el informe. Ahora, señor juez, es importante tener en cuenta que todo este contexto, o más bien dicho, todas estas actuaciones del CAL en contra de la asambleísta Mónica Palacios, incurren en que se haya impuesto una sanción administrativa injustificada, abusiva, impidiéndole y restringiéndole el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad. ¿Qué pasa cuando se impone una resolución o una sanción de esa naturaleza, con estas condiciones? La ley determina que se incurre en una de las causales de violencia política de género, de conformidad al artículo 280 de la Ley Orgánica Electoral del Código de la Democracia. Es decir, que el hecho de que estamos demostrando que no le permite preguntar, que no se le permite reproducir su prueba, que ha sido violentada en el momento de la reproducción de las pruebas, la diligencia ha sido violentando la seguridad jurídica, el debido proceso, etcétera, la motivación y otras más garantías del debido proceso, no es que hay que decir ya, por eso no hay una determinación de violencia de género. Tengo que irme al contencioso, tengo que interponer una acción constitucional, sino que el hecho de que se lleve a cabo una sanción
violentando el debido proceso, violentando garantías básicas, se incurre per se, de manera directa, inequívoca, en imponer una sanción administrativa en estas condiciones. Y cuando se impone una sanción administrativa en estas condiciones, se incurre en violencia política de género de conformidad al artículo 280. Es una regla, no es una interpretación mía. Es una regla, está contenido en el artículo 280. 280, violencia política de género. ¿Quiénes se incurren en violencia política de género? Hay un catálogo de causales. La causal 9, imponer sanciones administrativas injustificadas o abusivas. ¿Por qué es injustificada? Porque no ha justificado en ningún momento que el señor haya tenido lo que expresan, ¿no? Lo que afirman. ¿Qué dice? ¿Qué afirmaciones hay? Que el señor ha tenido complicaciones mentales, afectaciones mentales. ¿De qué forma? No se sabe. ¿De qué gravedad? No se sabe. ¿De qué nivel? No se sabe. ¿Quién lo determinó? No se sabe. ¿Un perito hubo? No se sabe. Entonces, esa imposición de una sanción abusiva, porque se violenta derechos, implica pues una violación a una persona en el marco de lo que determina el 280 de la ley electoral y el Código de Democracia, violencia política de género. Señor juez, si es que se nos permite la reproducción del minuto 1:19. Del documento que presenta la señora asambleísta, dice la denuncia o queja en este caso, y las pruebas de descargo del señor Flores. Todo eso sí ha sido tomado en cuenta en el momento de la emisión del informe correspondiente. Respecto de la consulta de la señora asambleísta Mónica Palacios, la recomendación basado en el reglamento interno está expresado precisamente en el acápite de recomendación. Ahí se lo puede visualizar, ahí se lo puede leer. Gracias, señor presidente. Gracias. Muy bien, señor secretario, sírvase a informar sobre los requerimientos de prueba documental solicitados por la asambleísta Mónica Palacios, si es tan amable. Con su autorización, señor presidente, las pruebas documentales solicitadas son las siguientes. Conforme consta en la queja presentada por el funcionario Emilio Andrés Flor Zambrano, quien ha señalado textualmente, reiterando a través del ánimo de acusar sin conocer y de presionar a las autoridades de talento humano para que sancione a una persona que ni siquiera conoce, atentando nuevamente contra mí. Cierro comillas, solicito que se requiera la Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicación que certifique la emisión de correos electrónicos desde la cuenta de correo electrónica monica.palacios@asambleanacional.gov.es a los correos institucionales del Coordinador de Talento Humano luis.taipe@asambleanacional.gov.es y al Administrador General de la Asamblea fernando.reyes@asambleanacional.gov.es para ejercer esa supuesta presión para emitir una sanción tal como señala dolosamente el funcionario. Conforme consta en el memorando número AN-AG-CGTH-2024-0376-M de 9 de febrero de 2024 y el informe previo emitido por la Unidad de Talento Humano de la Asamblea Nacional, se determinó que se sancione al señor Emilio Andrés Flor Zambrano con amonestación escrita. No obstante, revisada la resolución número AN-AG-FEO-2024-002 de 8 de marzo de 2024, el señor Magister Fernando Eugenio, en su calidad de Administrador General de la Asamblea Nacional, hizo caso omiso de dicho informe y emitió una resolución de archivo contraviniendo los artículos 99 y 100 del Reglamento Interno de Administración de Talento Humano de la Asamblea Nacional. Al respecto, solicito se requiera a dicho funcionario de manera inmediata el informe debidamente cargado al sistema de gestión documental de la Asamblea Nacional que sirvió de sustento para no acoger el contenido en el memorando número AN-AG-CGTH-2024-0376-M de 9 de febrero de 2024. Al respecto, señor presidente, informo que mediante memorandos número AN-CGTIC-GOIT-GOIT-2024-0037-M y memorando número AN-AG-2024-0363-M, dichas respuestas han sido recibidas y han sido puestas en conocimiento de los integrantes del CAL, así como del asambleísta Palacios y del señor Flor Zambrano, y en su parte pertinente han sido ya dados lectura. Gracias, señor secretario. Se agotó este punto. Por favor, que se continúe con el trámite que corresponda. Vamos con el siguiente punto del orden del día. En esta parte del video, el secretario, se le ordena al secretario que se refiera o indique cuáles son las pruebas documentales que ha anunciado la asambleísta Mónica Palacios. Lo hace el secretario y finalmente da concluida la sesión. Es decir, que en esta sesión se dio por finalizado, no se reprodujo las pruebas documentales, no se justificó por qué en esta misma sesión no se dio o no se llevó a cabo la reproducción de la prueba documental, pese que en anteriores pasajes del video el asambleísta Kronfle indica que él
le indica al asambleísta Palacios que ya se va a dar la oportunidad para la reproducción de prueba documental. Se acaba la sesión y nunca llega el momento en que se practique la prueba documental anunciada por la señora o señorita Mónica Palacios en esta diligencia. Por lo tanto, también se ha violentado el derecho, pues, al debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a la motivación, a la seguridad jurídica. Se ha impuesto una sanción en los términos que determina el 9 del 280 de la norma, tantas veces indicada. Hasta ahí en lo que tiene que ver a este video, señor juez. Por favor, que se reproduzca el audio de la sesión 029 que se encuentra anunciada o aparejada a la denuncia. Señor presidente, buenas tardes. ¿Me escucha? Señor presidente, buenas tardes. Sí, lo escuchamos. Muy bien. Dígame si están ya conectados para comenzar la sesión. No tomar lista por gusto. Sí. Si ya tenemos. Si nos precisa los minutos. Claro que sí, porque es extenso el claro que sí, la- señor juez. Por favor, a la hora 1, o sea, 1 hora 47 minutos y 49 segundos. La legisladora Mónica Palacios en algún momento ha visitado, ha llamado, ha insistido para que quienes son parte de la unidad del área administrativa de la Asamblea Nacional en la que ella presentó la queja contra el servidor Emilio Flor haya hecho alguna acción para que fallen a favor de ella, que me indique día, lugar, hora, cómo, cuándo, por qué medios, si fue por llamada telefónica, correo electrónico, de forma personal, incluso si fue de forma personal, podríamos constatarlo vía el sistema de videovigilancia de la Asamblea Nacional. Entonces necesito que me conteste esas dos preguntas, presidente, porque hasta el momento no encuentro nexo causal entre este supuesto acoso laboral y hasta daño psicológico, porque no hay elementos probatorios que puedan sustentar la queja que están presentando, presidente. Gracias a usted, asambleísta Veloz. Tiene las dos preguntas y tiene las preguntas del asambleísta Esther Cuesta. Por favor, de respuesta, le agradezco lo más breve posible. Tenemos que ir a la siguiente intervención. A ver, sobre la primera pregunta, ¿cuántas veces he conversado yo con la asambleísta Palacios? Ninguna. Personalmente, siempre que ha habido la posibilidad de encontrarnos, he desviado camino. ¿Cuántas veces ella me ha contactado directamente? A mí personalmente, ninguna. Procuro tener mucho cuidado con quién tiene mi teléfono de contacto, mis datos de contacto y cualquier otro tema. Si envió un memo al asambleísta Centeno respecto a mi trabajo, no, porque a quien a última instancia la queja estaba dirigida era Talento Humano y eran ellos quienes iban a determinar si es que yo mantenía mi trabajo o no, dependiendo de la sanción que ellos decidieran imponer, si es que acaso. Cuarto, otra vez, en el tweet, ¿en qué momento ofender mi dignidad? Nuevamente, expone mi identidad, expone mi cara y les invito a que simplemente lean los comentarios acerca de eso, donde ya es evidente el contexto, la connotación de los comentarios y del tweet en el momento en el que fue publicado, acusándome de amedrentarla, en el cual han habido algunas respuestas sobre las cuales me han atacado a mí personalmente también. Y luego, ¿cómo puedo demostrar mi impacto psicológico? Bueno, pues tampoco iba a pedir yo un informe pericial a un psicólogo que no conozco, lo pedí al mío, y a fin de cuentas, como leí al inicio en la legislación, pues esos pueden ser efectos secundarios del acoso laboral, mas no constituyen necesariamente un requisito, y pues bueno, más allá de lo que he dicho, no me siento cómodo explicándoles ya a la intimidad de mi círculo familiar lo que esto ha podido llegar a causar. Y si la asambleísta Mónica Palacios conversó con alguien de Talento Humano, la verdad desconozco, y aquí también hago énfasis en que si es que cuando mencionan que todos los asambleístas de la RC pueden ser acosados, más bien pueden acusar acoso laboral de parte de los legisladores de ADN o cualquier cosa, simplemente recordarles, yo no soy un legislador, soy un servidor legislativo, yo no fui elegido por la voluntad popular de la ciudadanía, a mí me contrataron directamente acá, entonces nuevamente no es la misma situación y no es comparable. Y eso sería, entiendo, presidente. Gracias, señor juez. Gracias. Pausa de Liliana. grabación, por favor. Señor juez, con lo que hemos escuchado por parte del señor Emilio Flor Zambrano, se puede determinar que no existió una pericia, una determinación científica para que el CAL, a través de la resolución, haya expresado que de los recaudos procesales, dice, se puede evidenciar que este acto administrativo que supeditó al funcionario
Emilio Flor Zambrano a un proceso administrativo injusto lo afectó en su estabilidad mental. ¿Cómo se pudo determinar? ¿Cómo pudo determinar el CAL de la Asamblea Nacional que hubo una afectación a la estabilidad mental del señor Flor Zambrano? Si él mismo en sus argumentos o en su comparecencia a la sesión del Consejo indica que no hay una determinación científica, él mismo lo dice. De tal manera que el CAL resuelve de forma antojadiza que hay una agresión a su estabilidad psicológica, mental, a su dignidad, en definitiva, en el ámbito psicológico, sin que haya de por medio una determinación de nadie, según lo que dice el mismo señor Flor Zambrano. Pero eso se lo hace en función de ir en detrimento de la señorita Mónica Palacios por su condición de mujer. Porque si es que ella, o si es que el denunciado habría sido un legislador varón, definitivamente el CAL habría hecho una valoración más objetiva y más, con una mayor sindéresis, luego de haber reproducido las pruebas por parte de los sujetos del procedimiento administrativo sancionador. Pero como se trata de una persona que tiene o está inmersa dentro de las categorías sospechosas determinadas en el artículo 11 de la Constitución, ya de por sí el hecho de que se decida de una manera, sin que exista una determinación clara, específica, inequívoca en el expediente, implica que hay una violencia por su condición de género. Insisto, si es que el denunciado dentro de ese expediente habría sido un legislador, definitivamente estoy seguro de que además el CAL habría decidido de otra manera. Incluso en la decisión se habla de que existe una incitación al odio. ¿Cómo se pudo determinar eso si no hay ni siquiera una prueba de por medio? Por eso es que hay un desequilibrio al momento de la reproducción de las pruebas. Le hacen callar, no le permiten preguntar, no le permiten reproducir su prueba testimonial. ¿Por qué? Porque tiene una condición que debe ser protegida de conformidad a la Constitución en su artículo 11. Por favor, señor juez, que se reproduzca... Permítame, doctor. Doctor, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor juez electoral. Simplemente para motivos del audio, Jaime Duzdeves, abogado y procurador judicial de los denunciados. Buenas tardes con usted, con los miembros del tribunal, con la asambleísta denunciante, con su abogado defensor y con todos los presentes. Simplemente, y respecto específicamente a este audio, queremos manifestar lo siguiente. En primer lugar, y como ya está recogido en varias sentencias de este tribunal, la prueba que se presenta de manera audiovisual, y en este caso solo de audio, para comprobar que las voces de las personas que se alega son las que están hablando sean efectivamente valorables por el tribunal, tiene que haber la pericia de un experto que determine la identidad de las voces. Eso, primera cosa que se debe valorar en la práctica de la prueba del Tribunal Contencioso Electoral. Sin embargo, y tomando que estos audios son públicos, respecto a la valoración de las pruebas, o a la prueba específica que se ha hecho sobre esta parte del audio, debemos decir que no es útil, pertinente ni conducente para esta causa, porque se trata simplemente del laudo de la sesión en el que se valora una prueba. Literalmente lo que le están pidiendo a usted como juez del contencioso electoral es que valore y revise la valoración de una prueba dentro de un proceso administrativo realizado en el Comité de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional, a manera de una segunda instancia, lo cual no corresponde a estos procesos por una infracción política grave, por una infracción electoral muy grave. Dado que el Tribunal Contencioso Electoral no es una segunda instancia de las decisiones que toma el CAL y no puede apreciar esa valoración de la prueba. Y finalmente, que la afirmación de que se ha realizado, de que si la asambleísta denunciante hubiera tenido el sexo masculino, se hubiera manejado de otra forma, es simplemente una conjetura y una afirmación que no queda, por supuesto, probada con el audio de un testimonio dentro de un proceso de CAL. Entonces, impugnamos esa interpretación de la prueba, también que no es útil, conducente ni pertinente para este proceso. Muchas gracias. Gracias, doctor. Por favor, que se reproduzca el audio a la hora 2:39 y 25 segundos. Conozco al señor, nunca me he comunicado con él, no he tratado de comportarme con él de ninguna manera cruel o maliciosa, y tampoco hay acoso psicológico porque, como repito, no se ha demostrado que ha acosado a nadie, porque el señor dice que no me conoce, yo no le conozco, y se ha demostrado que ni siquiera sabía el nombre del señor, así que está claro. Gracias, presidente. La asambleísta Viviana Veloso ha pedido nuevamente la palabra. Hoy ha venido con ganas de hablar demasiado, pero bueno, le concedemos la palabra. Sea breve, por favor, que tenemos que ir al punto. Presidente,
Presidente, esa es la democracia y el Parlamento es para hablar, para debatir. Sonríe, presidente, sonríe. Hay que hablar, pero no ser parlanchines. Le ruego, por favor. A ver, Gracias. primero, presidente, algo que debe quedar claro que dentro de este procedimiento las preguntas pueden ser abiertas, incluso se puede abonar para hacer contexto, no es que se haga una opinión, sino que se debe abonar para el contexto en sí de las preguntas y de lo que se quiere abonar al procedimiento que estamos tratando, así lo establece el COA, no es que lo digo yo, lo dice el Código Orgánico Administrativo. Y segundo, presidente, solamente quiero dejar claro algo por una pregunta del legislador Diego Matovella, en el que intenta, o pienso yo que intenta menoscabar el precedente de la sentencia de la Corte Constitucional sobre acoso laboral, porque no es que la sentencia debe tratar específicamente sobre una asambleísta o un legislador, la 986-19-JP, la 21. Las sentencias de la Corte Constitucional se constituyen en precedentes que deben ser tomados en cuenta para emitir las respectivas resoluciones. Y habla sobre la forma en que se constituye los elementos que constituyen el acoso laboral. Entonces, esa claridad, porque parece que se quiere descontextualizar el contenido de la sentencia o que no tenga validez porque no corresponde a un proceso interpuesto por parte de un legislador o una legisladora hacia un servidor legislativo o viceversa. Entonces, quería hacer esta puntualización porque las sentencias, presidente y colegas del CAL, son, primero, de cumplimiento obligatorio y segundo, tienen fuerza vinculante. Tiene el mismo nivel que la Constitución. Gracias, presidente. Gracias, señor juez. No hay más preguntas, señor secretario. Vamos a la grabación, por ¿Cuál es el favor. procedimiento siguiente? Con el video, perdón, el audio que acabamos de escuchar, se demuestra la manera desequilibrada o inclinada, para utilizar mejor el término, como el CAL sustanciaba esta diligencia en detrimento de la señora Mónica Palacios. ¿Y por qué se hace una conjetura? Porque está dentro de una categoría sospechosa, por su condición de mujer. Por ese solo hecho, se sospecha de que la señora, al ser sistemáticamente violentada durante todas estas audiencias, durante todas estas diligencias, que no le dejan hablar, insisto, no le dejan hablar. Incluso la legisladora Viviana Veloz le dice que sonría, que se relaje al presidente por la forma en que está llevando a cabo la diligencia. Es por el hecho de su condición de mujer. ¿Por qué? Porque, insisto, no se trata de una conjetura, sino que el solo hecho de haber violentado durante todo el procedimiento, de haberlo hecho de forma inmotivada, de que se ha expresado, se ha afirmado que el señor tiene una afectación mental, sin que haya de por medio ninguna, no haya dentro del acervo probatorio absolutamente nada, que se ha violentado además la seguridad jurídica, se ha violentado el procedimiento como se tenía que haber llevado, es por el hecho de ser mujer, porque está dentro de una categoría sospechosa determinada en el artículo 11 de la Constitución de la República. Porque si el legislador o la persona denunciada habría sido un legislador, entonces no se puede sospechar de que es por su condición diferente, por su condición de mujer, porque es legislador. Justamente por eso. Concedo el uso de la palabra a la parte denunciada a efectos de que ejerza su derecho a contradecir la prueba documental. ¿No? A ver, antes quisiera poder contradecir esta última parte del video para posteriormente poder practicar mis pruebas. Como podemos ver, señor juez, estamos ante un caso no de violencia de género, ¿sí? El Consejo de Administración Legislativa ha actuado en virtud de sus competencias establecidas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No ha actuado de oficio y con la intención de querer afectar al asambleísta Palacios, sino por denuncia de una tercera persona a la cual el Consejo de Administración Legislativa está obligado a tramitar si se le presenta una denuncia, ¿sí? Pues en este caso hemos visto que todas estas pruebas conducen, según lo que hemos podido ver en la práctica de pruebas de la parte denunciante, a intentar probar lo que en la denuncia se denomina el 280 numeral 9 del Código de Democracia, es decir, una sanción que ha sido impuesta de forma injustificada y desproporcionada. Sin embargo, como usted podrá evidenciar de la denuncia, también se le está imputando al CAL el hecho de haber cometido una vulneración por infracción electoral al artículo 280 numeral 3. No hay ninguna prueba en la denuncia, ni se ha actuado el día de hoy, que vaya a demostrar, ¿sí?, que los miembros del CAL han cometido una infracción para afectar la integridad del asambleísta Palacios. Y eso quiero dejar en claro. ¿Por qué? Porque afectar la integridad implica un acto propio del legislador. Te voy a dar un ejemplo. Que el día de mañana, o posteriormente a la sanción, salga el presidente de la Asamblea, no sé si en tono jocoso, cualquiera decir, se ha sancionado al asambleísta Palacios por acoso laboral. El CAL no emitió ni un solo comunicado. Ninguno de los asambleístas del CAL emitieron una
una declaración al respecto de la sanción impuesta a la asambleísta Palacios, y lo que ella nos pone en su denuncia respecto a este numeral es lo que han recogido los medios de comunicación, no del trámite del proyecto perdón, del procedimiento administrativo, ninguno se refiere a eso, sino al conocimiento público de la sanción, de la resolución que tiene la sanción. De eso han hecho eco los medios públicos, y de dichas declaraciones, información u opiniones de los medios no pueden ser atribuidas pues a los miembros del CAL. Si la asambleísta se considera afectada por las declaraciones o opiniones o noticias vertidas por los medios de comunicación, tendría que presentar pues una denuncia contra ellos. No puede imputar una conducta inexistente a los miembros del CAL, una conducta que no han cometido. ¿Sí? Eso de mi parte, y voy a poder en este momento contradecir todas las pruebas documentales presentadas por la contraparte. ¿Sí? A ver, antes de empezar, quiero que ustedes tengan claro el problema jurídico en este caso. ¿Sí? Se está planteando una denuncia por violencia de género al tenor del artículo 280, numeral 9 y 280, numeral 3, en contra de los miembros del CAL. ¿Por qué razón? Por una resolución dentro de un procedimiento administrativo que concluye, en virtud de las competencias del CAL, que el asambleísta Palacios incurrió en la falta muy grave, 171, numeral 5 de la Ley Orgánica de Funciones Legislativas, si mal no estoy, de acoso laboral. Esa es la sanción que se está impugnando en vía electoral, ¿no es cierto?, en razón de una supuesta violencia política de género. Sin embargo, como voy a mencionar de las 5 primeras pruebas que se presentaron, son absolutamente impertinentes e inconducentes. ¿Por qué? Hemos hablado de pruebas y de trámites de otro proceso administrativo que no tiene relación con lo que le está sancionando al asambleísta Palacios, y me quiero referir a esto. El señor Emilio Flor, como podemos ir a la primera prueba, por favor, Jaime, el documento donde la asambleísta Palacios solicita en la foja número 1, ¿no es cierto? En la foja número 1, el, ¿cómo se llama? El denunciante, Emilio Flor, lo he dicho, la asambleísta Palacios solicita comparecer a una comisión para que estemos en tono con lo manifestado por la asambleísta en dicho oficio. Es pertinente que un legislador miembro de otra comisión pueda solicitar comparecer cuando existe un tema de su importancia desde un pedido que está dentro del rango legal. Ahora bien, siempre la concesión de la palabra, ¿sí?, otorgar o no, o terminar una intervención, siempre va a ser consideración ¿cómo se llama?, de quien preside dicha comisión, ¿sí? Dicho esto, pues, la asambleísta consideró que había un acto de violencia en el momento que se intenta arrancar el micrófono, ¿ya? Se intenta arrancar, según ella, el micrófono, pone una denuncia para que se sancione una queja en contra del funcionario Emilio Flor Palacios, asesor, entiendo yo, asistente de la asambleísta Valentina Centeno, ¿sí?, para que posteriormente se tramite, y dentro de ese trámite se emitió un informe, este informe del que tanto se está hablando en estos momentos, ¿sí?, un informe emitido por la Coordinación General de Talento Humano, ¿ya? En dicho informe se determina un acto de simple administración. Ustedes conocen, abogados, los informes en este caso constituyen actos de simple administración, es igual que el informe de una comisión técnica para efectos de contratación pública. Se presenta un informe recomendando algo para que la máxima autoridad decida, se acoge ese informe, en virtud de sus competencias no lo acoge, ¿sí? El informe, efectivamente, de la Coordinación de Talento Humano consideró que recomendó, mejor dicho, una sanción para el funcionario. Pues bien, este informe fue conocido por la máxima autoridad administrativa en esta materia de la Asamblea Nacional, que es el administrador general, y motivadamente, en su resolución, dijo que el informe no le parecía correcto, que no debía ser sancionado el señor Emilio Flor y que por lo tanto archivaba la queja. Ese es el primer procedimiento administrativo. Se archivó la queja. Sí, estas pruebas podrían ser conducentes tal vez si aquí estuviéramos conociendo el archivo de la queja, porque se archivó, ¿ya? Pero este no es el caso. Aquí estamos conociendo otra resolución, que es la que sanciona a la asambleísta Palacios, ¿sí? Entonces yo sí pido que por favor, de las pruebas de la 1 a la 5, es decir, no quisiera demorarme mucho tiempo, pero son el 1, los oficios 2023-0110M, 2024-001M, 2024-0017M y 2024-0377M, tienen que ver sobre otra cuestión. No tienen absolutamente nada que ver con el proceso administrativo de que está impugnando, en este caso, cuya resolución impugna la parte denunciante. Es importante que ustedes tengan claro esto, ¿sí? Ahora vamos a las pruebas que tienen que ver con el procedimiento administrativo que conllevó la resolución sancionatoria de la asambleísta Palacios. En primer lugar, la queja del señor Emilio Flor, ¿ya? Aquí es muy importante mencionar algo, ¿sí? La asambleísta Palacios tiene una ventaja política y administrativa por sobre quien propuso esta denuncia. ¿Por qué? Porque la asambleísta Palacios es una legisladora, es decir, ostenta una posición de poder frente al funcionario al cual se está poniendo una queja. Entonces, claro, el funcionario, en este caso, se sintió acosado. ¿Por qué? Porque la legisladora, la asambleísta Palacios, es una persona pública, lo expuso en sus redes sociales. Es difícil como un funcionario categóricamente inferior enfrentarse jurídicamente, en este caso, a una legisladora, a una de las máximas autoridades en conjunto, ¿no es cierto?, con el Pleno de la Asamblea Nacional, del propio Parlamento. Entonces, por supuesto que eso puede generar, ¿cómo se llama?,
una afectación mental, una afectación psicológica, quiera que no, es un asesor frente a un legislador que ostenta una posición de poder, ¿sí? Eso es muy importante que tengan ustedes cuenta. Y eso también llevó pues, a la resolución del anterior procedimiento administrativo para determinar que no podía existir violencia por parte solamente de un funcionario que, por orden, ni siquiera porque tuvo la intención él mismo, por su propia iniciativa, intentó retirar un micrófono. No hubo contacto físico, como se puede ver en el video o en la propia resolución que archiva la causa, y por lo tanto, pues, ese fue el problema de fondo, ¿sí? Ese es el problema de fondo, donde se puede evidenciar que el señor Emilio Flor se sintió afectado en su integridad y dispuso proponer esta queja ante el CAT. Ok, vamos con la siguiente. Bueno, la siguiente prueba es el oficio ANPZME 2024-0068-M, que es la solicitud, entiendo que le están ampliando en esta exhibición. Es una ampliación, simplemente pues nosotros no tenemos nada que acotar respecto a la misma, es cómo completa su queja o denuncia el señor Emilio Flor. ¿Ya? Ya. A ver, de aquí lo que se nos está enseñando es el trámite del procedimiento administrativo. Señor juez, un procedimiento administrativo que se llevó apegado total y absolutamente a lo que dispone la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No se vulneró en ningún momento el derecho al debido proceso en su garantía de la defensa, en su garantía de motivación. En ningún momento. Y esto, cuya competencia es propia de la justicia constitucional, y ya lo determinó. La justicia constitucional no le dio la razón al asambleísta Palacios cuando propuso una acción de protección, mencionando que se habían vulnerado sus derechos a la defensa, al debido proceso de la defensa, y también a la motivación. Sino que, ¿qué es lo que dice en su resolución la jueza constitucional pertinente? Existe una disconformidad con la forma, con la resolución y la forma como se interpretaron las pruebas. Precisamente lo que nos están exponiendo en este momento hacia usted, señor juez, ¿sí? Entonces quiero referirme al 0062, ¿sí? El 0062, ¿qué foja está el 0062? Jaime, ¿puedes ayudar, por favor? No me las fojas. El 0062 es el oficio, ya, es el oficio mediante el cual, el día 21 de abril, es que se continúe con la sesión de evacuación de pruebas, la asambleísta solicitó un diferimiento porque a su consideración se le había convocado con 24 horas antes y un poco menos a la sesión del 22 de abril del Consejo de Administración Legislativa CAL. Aquí es muy importante señalar un asunto, señor juez, y es precisamente que para una convocatoria del Pleno de la Asamblea Nacional tienen que mediar 48 horas de anticipación. Eso lo dispone la ley. Para una sesión del Consejo de Administración Legislativa, ¿sí? La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que son única y solamente 24 horas. ¿Para quiénes? Para los miembros del CAL. ¿Sí? Lo establece claramente, meridianamente, razón por la cual no se le vulneró ningún derecho a la defensa al asambleísta Palacios en este caso, ¿sí? Fue debatida su solicitud de diferimiento, no fue aceptada por el CAL dentro de sus competencias y continuó con el mismo, y la asambleísta Palacios pudo, dentro de ese ejercicio, exponer sus pruebas, participar de la sesión, etcétera. ¿Sí? Ella se conectó a dicha sesión, ¿sí? No hubo en ningún momento el afán de coartar su derecho a la defensa, tanto así pues que compareció, se defendió, al igual que el señor Emilio Flor, ¿sí? En los oficios 0062, 0059, vemos que la asambleísta Palacios solicita copias certificadas de las actas de las sesiones tanto del 15 de abril, la 027, como la 029 del 22 de abril. Insiste en las copias certificadas, nosotros no tenemos ninguna observación al respecto, ¿sí? De ahí podemos ver que en la resolución número CAL HKK 2023-2025-0171, que nos presenta como prueba la asambleísta Palacios, es la calificación de la queja presentada por Emilio Flor. El reglamento de faltas administrativas del Parlamento otorga esa facultad al CAL, se calificó la queja porque cumplió los requisitos, no se hace un juicio de valor aún respecto de lo que se está denunciando, y por supuesto pues el CAL procedió a calificar la queja. Nosotros posteriormente, cuando analicemos nuestras actas, se verá la forma en que se calificó lo que se mencionó, y pues por supuesto se siguió adelante con el proceso administrativo para que se notifique, como establece el propio reglamento y la ley, a la asambleísta Palacios con la notificación de inicio del procedimiento en su contra. Ahora bien, la resolución 2023, CAL HKK 2023-2025-0228, que es la resolución sancionatoria, la misma contiene una motivación suficiente, que es lo que exige el estándar de la Corte Constitucional. Aquí se ha alegado una insuficiencia motivacional, cuestión que ya fue resuelta por la justicia constitucional en su momento, y quiero referirme exactamente en los términos en los cuales se lo dije. Voy a dar lectura, señor juez, con su permiso, por favor. Esto dice la sentencia sobre el tema de la motivación respecto a la resolución que se está impugnando ante ustedes de momento. Bajo esta línea se puede observar que se ha alegado una insuficiente motivación o una falta de motivación. Sin embargo, en el fondo de la fundamentación de este derecho es evidente que, alegando acerca de la motivación, se está pretendiendo
que lo que esta juzgadora entra a analizar es el fondo del proceso administrativo, como el tiempo de la sanción, las normas correctas que se debieron citar, las relaciones laborales de denunciante y denunciado, entre otros. Hecho que, como ya se ha indicado tanto en la resolución oral como en la presente sentencia, no es materia de análisis constitucional, sino una idea ordinaria en la que no te trata la vulneración de derechos. Es clarísimo lo que nos dice la justicia constitucional respecto a una falta de motivación que está siendo alegada de forma equivocada por la asambleísta Palacios en este caso. Ahora bien, Señor juez, usted sabe que la lucha de nosotras las mujeres políticas ha sido difícil en el Ecuador y en el mundo. Los derechos que nos da el Código de la Democracia garantizan que nosotras, las mujeres, tengamos los mismos derechos que los varones para ejercer la política. El día de hoy he venido vestida de tomate, que es el color de la lucha de nosotras, las mujeres, en contra de la violencia política de género. Señor juez, no es la primera vez que estoy aquí. Estoy luchando para que futuras generaciones de mujeres no tengan que pasar lo mismo que yo he vivido dentro de la política ecuatoriana y en este caso dentro de la Asamblea Nacional. El CAL, sobre todas las cosas, tuvo que garantizar los derechos del señor Flor Zambrano, pero también mis derechos, señor juez, y no fue así. Nunca tuve la oportunidad de exponer mis pruebas documentales. ¿Por qué? ¿Porque soy mujer? El señor Kronfle una y otra vez me gritó y me violentó. Y ahí están las grabaciones. Yo no estoy mintiendo. ¿Por qué? ¿Porque soy mujer? Porque si hubiera sido tal vez un varón asambleísta, él no hubiera hablado y no hubiera alzado la voz y me hubiera tratado como lo hizo hacia mi persona. Igualmente los representantes del CAL. No se siguieron los protocolos, señor juez, que es algo básico. El protocolo de prevención y atención de casos de discriminación, acoso laboral y toda forma de violencia contra la mujer en espacios de trabajo. ¿Qué es lo que se pedía y qué es lo que se pide a todas las instituciones públicas en este sentido? Que justamente se siga un protocolo en el cual tienen que haber peritos psicológicos, económicos, sociales, etcétera, para realmente probar lo que se dice. En primera instancia, cuando el señor Flor Zambrano me agredió y me trató de quitar el micrófono, algo nunca antes visto en ningún parlamento, porque justamente los ecuatorianos en el exterior me dieron pues esa función de hablar por ellos, vino y me trató de quitar y me agredió físicamente. Eso fue lo que pasó. No se siguió este protocolo. Pero tampoco cuando él dice que yo le acosé laboralmente, tampoco se siguió este protocolo. Eso llama bastante la atención. Y eso se pidió y se pidió certificación una y otra vez al CAL y nunca quisieron contestar. Eso es una violación de mis derechos. Señor juez, aquí ustedes, yo, tuvimos la oportunidad de escuchar la prueba, donde el señor Flor Zambrano dice que no me conoce, que nunca me ha visto, que yo no le he enviado ningún correo electrónico, que yo no he hablado con su jefa, la señora Valentina Centeno, asambleísta. ¿Cómo yo le pude haber acosado? ¿Cómo pude haberle yo violentado si nunca hemos tenido ningún contacto? La única vez que le vi que no sabía quién era, no sabía dónde salió, fue la vez que él me agredió y me trató de quitar el micrófono. Y yo no sabía quién era. Hasta el día de hoy no he vuelto a tener ningún contacto. ¿Cómo yo le voy a haber acosado? En ese sentido, eso es lo que tuvo que haber probado el CAL. Ellos tuvieron que haber demostrado para haberme acusado, y está la sentencia, de que yo efectivamente le acosé laboralmente y le causé daño psicológico, el cual nunca se probó. ¿Por qué? Porque soy mujer. Porque soy una asambleísta. Que sí, estoy ahí para representar al pueblo ecuatoriano y para luchar. Y a veces uno tiene que pararse duro y decir las cosas como son, pero es parte de mis funciones constitucionales, señor juez. Quiero también decir cómo el CAL me va a dar a mí la razón en este sentido. Si no he escuchado las pruebas, señor juez. No tuve la oportunidad de actuar las pruebas documentales que eran fundamentales y como usted escuchó, los testigos que yo pedí no quisieron dar mayor explicación sobre cosas fundamentales que tuvieron que haber dicho, porque el señor Flor Zambrano coge esta denuncia que yo le pongo que supuestamente se archivó para acusarme de acoso laboral. Entonces, obviamente, tenían que decir que por qué ese archivo no lo quisieron hacer, pero entonces, ¿por qué no me dejaron actuar mis pruebas documentales para poder exponer y para que ellos tomen una decisión fundamentada en algo? Y eso no pasó. ¿Por qué? Porque soy una legisladora mujer. Para mí, por ejemplo, no me quedó claro en qué se basan para ponerme una sanción de 2 meses, por qué no me pusieron de 2 semanas, por qué no me pusieron de 1 mes, por qué no me pusieron de 2 meses y medio, no hay ninguna fundamentación en ese sentido. ¿Por qué? No se sabe. Tampoco se probó, señor juez, y en ese sentido, si yo le acosé al señor Flor Zambrano, ¿en qué momento me le acerqué? ¿En qué momento le hablé? La hora, el momento, el lugar, ¿dónde fue? ¿Cuáles fueron los correos electrónicos que yo envié? ¿Cómo se prueba todo esto, señor juez? No existe prueba alguna. Nunca se probó. Y eso es lo que me llama a mí a poner esta denuncia. ¿Por qué? ¿Por ser mujer? ¿O
o porque soy una persona incómoda tal vez para el gobierno actual. Señor juez, termino con esto, no quiero alargarme más, pero yo fui la víctima, Yo estuve ahí en la Asamblea Nacional, como se demostró. Yo pedí participar por escrito en una sesión, el cual estaba en todo mi derecho. Pedí la palabra y simplemente este señor, cuando yo empecé a dar mi relato, ¿cuál estoy? En todo mi derecho, se me trató de quitar el micrófono. Yo fui la agredida. Yo por eso pedí que se le sancione, porque me parecía algo justo y me sigue pareciendo algo justo. Y de eso se cogen para decir que yo he sido la victimaria y no se probó. El CAL no probó absolutamente nada y eso violenta mis derechos como mujer política. Estuve 2 meses fuera de mi cargo, tuve fiscalizaciones que tuve que parar, tuve sesiones que tuve que parar y proyectos de ley que no pude continuar porque me callaron, señor juez. Callaron a esta mujer política que representa a los migrantes, me callaron. Eso, señor juez, muchas gracias. Quiero empezar este alegato final diciendo que la parte denunciante en ningún momento ha probado que la resolución del Consejo de Administración Legislativa proviene respecto de un acto de violencia de género. Puede que exista disconformidad, que no estén de acuerdo con la sanción, con la interpretación que le dieron las pruebas, la validez que le dieron las pruebas los miembros del CAL, pero el hecho cierto es que bajo ningún concepto se ha configurado una sanción que sea injustificada y abusiva. Y aquí viene un tema muy importante, señor juez. Estamos hablando del artículo 280, numeral 9, y la parte denunciante pretende adecuar los hechos a una norma que ni siquiera ha sido leída en esta audiencia. No se puede adecuar los hechos a una norma que prácticamente no se ha leído, que es lo que nosotros sí vamos a hacer en este momento. En primer lugar, ¿qué nos dice dicho artículo? Quienes impongan sanciones administrativas o judiciales injustificadas o abusivas, impidiendo o restringiendo la consecuencia de la sanción el ejercicio de sus derechos políticos, señor juez. Entonces, lo que cabe en estos momentos es analizar si existió una sanción injustificada, en primer lugar, en contra del asambleísta Palacios. Para esto tenemos que referirnos a lo establecido en el artículo 76 de la Constitución de la República, que establece todos los derechos y garantías que nos asisten a los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas dentro de todos los procesos, incluido, por supuesto, un procedimiento administrativo como el que se le siguió al asambleísta Palacios. Vamos al numeral 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías, señor juez. En primer lugar, nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. En este caso, a la asambleísta Palacios, en ningún momento del procedimiento administrativo se le privó de su defensa. Se nos ha dicho aquí que constantemente se le ha hecho callar, que no se le daba la palabra, que se los interrumpía. Eso no se ha aprobado en esta audiencia. Se nos ha enseñado un video donde se le interrumpe una vez y se le da la palabra después. Esto no ha sido una cuestión sistemática ni nada por el estilo, ¿sí? Y eso se puede comprobar con copia de las actas que constan pues, en el expediente. Eso no se ha aprobado en lo absoluto. La asambleísta Palacios ejerció desde el inicio con la notificación del procedimiento administrativo todos los pasos para su defensa. Ahora bien, vamos con el famoso tema de la práctica de las pruebas. El señor Emilio Flor tampoco practicó sus pruebas documentales, señor juez, ¿sí? No las practicó. Y, sin embargo, constaban en el proceso. Exactamente el mismo caso de la asambleísta Palacios. Y usted podrá evidenciar en el acta 029, en la página 59, que incluso ella en sus alegatos se refiere a las pruebas que aportó. En ningún momento ella menciona que se le ha vulnerado el derecho a la defensa por no practicar sus pruebas. Jamás, en ninguna parte del procedimiento administrativo y consta en actas en el expediente. Y quiero leer esto. El informe previo de la alegación del asambleísta Palacios de la página 59, del acta 0029. El informe previo de talento humano elaborado por el señor Byron Tobar Silva y aprobado por el Coordinador General de Talento Humano de la Asamblea Nacional, señor Luis Eduardo Taipe, recomendó textualmente, señores asambleístas, se sanciona al señor Emilio Flor Zambrano. ¿Dónde consta ese informe? ¿En qué universo? En el universo del expediente. Está refiriéndose y defendiéndose, utilizando su prueba documental. Pero vamos a ser más claros todavía. En ese contexto, nos dice el asambleísta Palacios, cabe aclarar que fue por medio del Coordinador de Talento Humano, el señor Luis Eduardo Taipe, conforme consta del memorando número ANSG CGTH-2024-0019 del 9 de enero, quien me solicitó que determine expresamente, esta es la prueba, es una prueba fundamental, y me solicitó que determine expresamente el nombre del funcionario. ¿Dónde consta esa prueba? Pues, señor juez, en el expediente, en una prueba documental que consta en el expediente. Así que ella misma hizo uso de sus pruebas, de sus alegatos, señor juez. En ningún momento se le privó de la defensa. Las pruebas fueron anunciadas, fueron adjuntadas al proceso, como estamos demostrando, y fueron utilizadas en los alegatos del asambleísta Palacios en el momento que le tocó presentar sus descargos en los alegatos correspondientes. Ahora bien, vamos con el siguiente numeral del artículo 76 que aplica para este caso, ¿sí?
Contar con el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa. Señor juez, en toda la etapa de procedimiento, este artículo obviamente va relacionado con la ley orgánica de la función legislativa y el reglamento de faltas disciplinarias en contra de los asambleístas en el Parlamento. Se cumplió a rajatabla. ¿Sí? Se le notificó, tuvo 3 días, ¿sí? Para contestar, contestó a los 3 días, su práctica de pruebas se dio en los días solicitados, que si mal no estoy en el reglamento, son 10 días, ¿sí? Y se procedió posteriormente a escucharla en la etapa final, tal cual como establece el reglamento de faltas administrativas de los legisladores. No sometió ni una sola actuación que pueda vulnerar los derechos del asambleísta Palacios, y peor aún, que constituyan actos de violencia política de género. El C, ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones, exactamente igual que con el señor Emilio Flor. Se le escuchó desde un inicio. Cuando se practicó la prueba testimonial, se permitió que participe de la sesión, que los asambleístas del CAL, incluso los asambleístas que son ideológicamente aliados del asambleísta Palacios, miembros del CAL, pudieron formular preguntas a los testigos. Todo se le permitió al asambleísta Palacios en este mecanismo dentro del procedimiento administrativo. Finalmente, en la última parte, previo a resolver, se le dio 30 minutos al señor Ford para que explique sus descargos, 30 minutos al señor asambleísta Mónica Palacios, que también hizo uso, y donde menciona, como le estoy explicando, señor juez, su prueba documental, haciendo uso de su prueba documental. El literal H, presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de lo que se quiera asistir y replicar los argumentos de las otras partes, presentar pruebas y contradecir las que se presentan en su contra. Todo esto se le permitió al asambleísta Palacios, como consta en actas dentro del procedimiento administrativo. Finalmente, el tema de la motivación. Ya hemos hablado del tema de la motivación. La justicia constitucional se pronunció respecto del tema de la motivación. En la resolución 0228 se establecen las normas que fundamentan la sanción y su concatenación con los hechos probados para establecer, en este caso, una sanción al asambleísta Palacios. Podemos o no estar de acuerdo cómo se practica, no cómo se practica, cómo los miembros del CAL valoraron dichas pruebas, pero el hecho cierto es que se practicaron y la resolución está debidamente, suficientemente motivada, tanto así pues que así lo reconoció la justicia constitucional. En tal virtud, no se cumple el estándar de injustificación, en este caso, que ordena el artículo 280, numeral 9. La sanción está plenamente justificada. Puede existir, repito, y como le he dicho varias veces en esta audiencia, disconformidad, pero no una injustificación. La sanción se aplicó de acuerdo a la ley, de acuerdo al reglamento, y por lo tanto, pues, bajo ningún concepto se puede hablar de que es injustificada. Ahora vamos al verbo abusivo, porque tiene que complementarse los dos, ¿no? Que sea injustificada y abusiva, ¿sí? En este caso, pues, hemos escuchado, señor juez, en esta audiencia, en ninguna parte se ha dicho que la sanción es abusiva. Está dentro del margen que le otorga la ley de la función legislativa y el reglamento de faltas graves y muy graves a la Asamblea Nacional. Si la Asamblea Nacional hubiera querido excederse, hubiese querido afectar la integridad, la posición legisladora del asambleísta Palacios, hubiera puesto una sanción más alta, que tal vez pudo haber sido considerada, ¿cómo se llama?, desproporcional. No lo hizo. Se puso dentro del rango moderado de las infracciones que establece una falta muy grave, como es precisamente el caso de acoso laboral. Hemos escuchado a la señorita asambleísta Palacios decir que no se le pusieron 2 semanas, sí, no le pusieron 3 semanas, no se le podía poner 2 o 3 semanas, porque las sanciones por faltas muy graves van de 30 a 90 días. En ese rango tenía que estar la sanción. Entonces se puso una sanción de 60 días, una sanción moderada dentro del rango en el cual se la podía imponer. Es decir, no se cumple con el estándar de que sea abusiva bajo ningún concepto, señor juez. En tal virtud, como hemos mencionado, bajo ningún concepto se ha aprobado el hecho de violencia política de género o la sanción emitida en la resolución del Consejo de Administración Legislativa 0228, razón por la cual usted, en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, se servirá rechazar dicha denuncia presentada por la asambleísta Mónica Palacios por ser absoluta, total y completamente improcedente. Señor juez, gracias. Muchas gracias a la parte denunciada. Una vez que ha concluido la fase de alegatos, dispongo que por secretaría delatora se incorpore al expediente los dispositivos magnéticos de audio y video con la realización de la presente audiencia única de prueba y alegatos. De igual manera informo a las partes procesales que el acta de esta diligencia será elaborada de acuerdo al artículo 84 del reglamento de trámites por la secretaria relatora y será suscrita conjuntamente con este juez. Agradezco a las partes procesales y al público presente y declaro concluida la presente audiencia.